Hola, bueno, pues vamos a empezar. La plática que le pusimos el nombre no se hizo este año, es una plática que la hicimos hace más o menos como 5 años y la estaba yo escuchando ayer porque también tengo la grabación de esa clase y dije, la verdad se me antojó repetirla, entonces seguramente ustedes no la conocen. El tema se llama Debajo del Monte Sinai. El pasuk empieza así, dice en el libro de Bereshit, dice, y sucedió el tercer día, cuando se hacía de mañana, hubieron truenos y relámpagos eh, y una espesa nube. Eso está en el libro de Shemot. Yo puse Bereshit, pero es en el de Shemot. Y se hizo una espesa nube sobre la montaña y el sonido del shofar era muy intenso y se estremeció todo el pueblo en el campamento. Entonces déjame aquí corregir que yo había puesto Bereshit y es en Shemot. Eso. Entonces, así empieza el tema. Entonces, está hablando, pues obviamente, como muchos de ustedes ya saben, del momento de la entrega del Sinai. Entre los comentaristas más famosos que existen de la Torá, ahí está Rashi, que Rashi es el que ya aparece al lado de donde tú lees la Perashá, y él dice que Dios, en ese momento de la entrega de la Torá, él se adelantó al llegar al monte de Sinai antes que ellos. Y esto, la verdad, es algo que no es común entre los seres humanos. O sea, ver que el maestro es el quien se adelanta a que los alumnos lleguen. No, debería decir que los alumnos ya están en la clase esperando y el maestro pues llega después. Aunque a veces no, hoy en día no es práctico, pero la realidad es que debería de ser así. Pero aquí, sin embargo, vemos que aquí se adelantó a Hashem y él ya estaba en el Al-Sinai esperando a que el pueblo llegue para el recibimiento de la Torah. Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se pararon debajo de la montaña. Esos ya es el momento que ya están ahí, ya se pararon ahí debajo de la montaña y ya están listos para el recibimiento de la Torah. Entonces, dice Rashi ahí sobre ese pasuk, que la presencia divina salió hacia ellos del mismo modo que sale un novio hacia el encuentro con su novia, y es lo que se refiere aquí. Entonces vemos, no nomás que él se adelantó a la presencia del pueblo ahí, sino que salió la presencia de Dios frente a ellos para recibir al pueblo como si fuera un novio frente a una novia. Según el sentido simple de este pasuk, que es el que estamos hablando ahorita, la reunión se ve que era a las faldas del monte Sinai. O sea, hagan de cuenta que está el monte y alrededor del monte se ve el sentido simple que ahí estaban ellos reunidos. Pero según el Midrash, que muchos de ustedes tal vez ya llegaron a escuchar alguna vez en su momento, el monte fue arrancado de su lugar. Hagan de cuenta que el monte, o sea, se elevó, por decirlo de alguna forma, se arrancó de su lugar y fue suspendido sobre de ellos, con el propósito de forzarlos a aceptar la Torah, o de lo contrario, si no aceptaban la Torah, entonces Dios dejaría caer encima de ellos el monte. Está un poco drástico, o sea, se entiende que es muy fuerte, pero así el Midrash lo explica. No podemos tener duda de que las cosas pueden ser así, porque pues el Midrash cuenta las cosas más a profundidad de lo que se entiende en un pasuk. Entonces, entendiendo más ese Midrash, ¿por qué de esa forma Dios tendría que entregarnos la Torah, poniendo la Torah, el monte Sinai sobre de ellos, y si no la aceptan, pues va a caer, van a quedar aplastados ahí? Entonces, de esta forma se ve que Moshe tuvo que forzar al pueblo a salir de sus casas, o sea, estar alrededor ahí en sus tiendas, para recibir la Torah. Pues imagínense, de esta, pues ellos tenían muchísimo miedo de lo que van a vivir ahora. Muchos explican que cuando salió por ellos, Moshe, al buscar a la gente ahí al campamento, tuvo que despertarlos de sus sueños. A la gente estaba dormida, tuvo que ir y levantar, ya párense, ahora es el momento de recibir la Torah. Los empezó a mover así para que todos vengan y a correrlos de que los despierten de su sueño para lo que tienen que hacer. Y les dijo, ya es momento que se levanten, ya está listo el novio, que quién es ahorita Hashem, y solicita a la novia para meterla a la jupá. Hagan de cuenta que el monte Sinai era como la escena de una jupá. Está el novio ahí esperando a la novia, que es el pueblo de Israel. Está el novio ahí parado, solicita a la novia para ya meterla bajo la jupá y hacer un tipo de matrimonio, ya que está esperando para entregarles la Torah, por decir
digamos, la Torah a lo mejor es el anillo de boda o algo así. Entonces Moshe es el paje que está encargado de entregar a la novia al novio, que en este caso es Akadosh Baruj Hu. Esa es la escena que están a punto de vivir cuando están a las faldas del monte Sinai. Cuando no estaban a las faldas, dijimos que la Midrash dice que estaba el monte Sinai sobre de ellos y ya van a llegar, es una jupá, se van a parar abajo y ahí es donde tienen que recibir. Entonces, ¿qué significa que tuvo que sacar a la gente al encuentro de Dios de sus casas? O sea, ¿qué es eso que hizo? Fue por ellos corriendo para que vengan al encuentro de Dios. Dice que Moshe los paró delante de Hashem para que reciban sobre ellos mismos que aquel que va a reposar sobre el Ar Sinai es el Dios absoluto y único. Es lo que ellos tienen que recibir ahora. Ese es el hecho que ahorita van a tener que vivir. Vamos a estar debajo de la Torah, del Ar Sinai, recibir la Torah y de esta forma agarramos un compromiso con Dios, que Él es el único que existe, no hay otro Dios, no hay idolatría. Ellos vienen de poco más de un mes de caminar en el desierto o venían unas nubes especiales allá en el desierto para llegar a este encuentro con Dios y ahora sí ya lo van a tener que recibir como su Dios absoluto. Es como que está casando el pueblo con ellos. El Tosafot, que es otro de los exégetas que explica la Torah, en la Gemara de Shabbat, o sea, habría ahí que ver exactamente, él pregunta así, según lo que hemos explicado hasta ahora, en este Midrash anterior, que dijimos que el Ar Sinai se levantó y era como una especie de jupá, si lo tratamos de narrar, y que si ellos no recibían la Torah, va a llegar y va a caer sobre de ellos. ¿Para qué Hashem necesita poner sobre el pueblo de Israel el monte? ¿Por qué necesita hacerlo de esta manera? Dice, y si no la reciben, ¿qué necesita hacer? Soltar el monte y matarlos. ¿Por qué así? O sea, si los Yehudim ya habían dicho antes cuál fue la condición que Hashem le dijo al pueblo de Israel para poder entregar la Torah, digan algo. Cuando Hashem fue a ofrecer la Torah a todas las naciones del mundo, ellos preguntaban, ¿qué está escrito en la Torah? Y por ejemplo, unos decían, no matarás. Decían, no, si está escrito no matarás, a nosotros no nos interesa recibir la Torah y no la recibían. Otros preguntaban, ¿qué está escrito ahí? No cometerás adulterio. Decían, no, si no puedo cometer adulterio, entonces no me interesa. Y así va con cada nación, para que no digan que a ellos no se les ofreció. Pero cuando vino a ofrecerle al pueblo de Israel, nosotros lo que, o sea, el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿qué dijeron nuestros antepasados? Ellos dijeron una frase que se llama Naaseh Benishma. ¿Qué es Naaseh Benishma? Haremos y escucharemos. Quiere decir, sin preguntas, sin saber los motivos, empezaremos a hacer lo que tú nos ordenes. Ya lo vamos a hacer. Y después vamos a investigar los motivos de las cosas. Si el pueblo ya había dicho Naaseh Benishma, entonces, ¿qué sentido tiene que Hashem ponga el monte sobre ellos y se los deje caer en caso de que no la reciban? Pues ya te dije que sí. O sea, ya te dije que voy a hacer exactamente lo que tú me pidas. Entonces hay varias explicaciones al respecto y es lo que nosotros tenemos que entender la profundidad de esa metodología. Hay una explicación al respecto de esta pregunta que dice que esto fue necesario hacerlo de esta forma, ya que cuando los Yehudim dijeron Naaseh Benishma, ellos estaban pensando en la Torah escrita. Hagan de cuenta, mucha gente cree que cuando yo hablo de la Torah hay una mente increíble. Una vez estaba yo en un súper y llegó una persona y me dijo, cuando yo me dedicaba a estudiar Torah todo el día, o sea, tuve unos años, más o menos como 11 años, que mi trabajo era estar, o sea, la mayor cantidad de mi día, a lo mejor una o 2 horas, o 2 horas y media yo iba a trabajar en una empresa, pero ese tiempo me dedicaba yo a estudiar Torah todo el día. Y entonces me encontré una persona que conocía hace muchos años en un súper y me dijo, ustedes rezan todo el día, ¿no? Entonces reza por mí. O sea, hay gente que entiende que dedicarte a estudiar Torah es ponerte a rezar todo el día. Agárrate un sidur o un libro de Teilim o así, te pones a decir plegarias durante 10 o 12 horas diarias. Eso no es lo que hace una persona que se dedica a estudiar. La que se dedica a estudiar está estudiando en profundidad el contenido de lo que se dice en la Torah. Hay gente también que cree que lo que yo hablo de la Torah, estoy hablando exclusivamente de la Torah escrita. ¿Cuál es la Torah escrita? El Sefer Torah que tú ves en el Beta Knesset, cuando lo leen cada semana, o lunes o jueves, o en un bar mitzvah, o cuando toca, y creen que eso es la Torah nomás. La pura Torah es el libro de la Torah que tú vas al Knis y ahí está. Eso es la Torah escrita. Entonces, pero no piensan en absoluto que existe una Torah que se llama una Torah oral. La Torah oral es la que fue transmitida de boca a boca
desde la lectura de la Torah para el entendimiento de las mitzvot. Es la que te explica con profundidad estas ideas. El Midrash es parte de la Torah oral, las Gemarot son parte de la Torah oral, la Mishnah es parte de la Torah oral. O sea, hay muchas cosas que son parte de la Torah oral. Entonces vale muchísimo la pena entender que sepas que la Torah no se limita a una Torah escrita, es una Torah oral. Entonces, hay quien explica que cuando los judíos dijeron la frase Nacé Benishma en el desierto, ellos pensaban en la Torah escrita nada más. Haremos y escucharemos limitándose a una Torah que está escrita. Una Torah que es sin tanto esfuerzo. O sea, ¿qué esfuerzo puede haber a cumplir una Torah que es un libro nada más que me lo estás entregando ahorita, que se acaba de leer en 52 semanas? O sea, que cada año lo leemos en Shabbat una perashá y cada año la terminas. No hay ningún esfuerzo, no hay ningún sufrimiento y aparte es muy pequeña, el libro es muy corto. Pero cuando Dios les expresó que existe también una Torah que es una Torah oral, que en ella vienen todos los detalles, las mitzvot, tal cual como hay que cumplirlas de la forma estricta y los detalles cómo hay que hacerlo, todo lo sencillo que era una Torah escrita, ahora ya no es tan sencilla, ya se les vuelve complicado y ya no es algo tan fácil de adquirir. Entonces ellos dijeron, híjole, ya la regamos, hablamos de más. ¿Cómo dijimos Nacé Benishma sin saber que una Torah oral? Entonces, pues ellos, ese Nacé Benishma, pues no fue tan exacto, era como algo de falta de información que ellos tenían. O sea, no tenían tan claro qué significa un Nacé Benishma cuando lo dijeron. Y entonces, el que puede aprender, pues bien, o sea, es solo el que ama a Hashem con toda su alma y su dinero, y por lo tanto existe entonces un miedo de los Yehudim que se retracten, porque ya dijeron ahora que ellos, pues una Seven Ishma no fue así, pues hay un miedo que digan, no, pues ya no le entro. Es como que llegas, tú tienes un contrato con la pareja que estás haciendo, la pareja de tu vida, le firmas un contrato de cosas que vas a hacer, pues te crees que se limita a un contrato. Pero cuando hay un contrato mayor que es de muchas palabras y muchas cosas que se dijeron, entonces tal vez yo no lo voy a cumplir, tal vez te da miedo que te retractes. Entonces, solo obligándolos a recibir la Torah, esto se va a evitar. Que no vayan a retractarse por este malentendido, que pensaron que todo está limitado nada más a una Torah escrita. Entonces, mejor, ahorita ya dijiste, ahora ya no te rajas y te ponen encima la Torah, el Ar Sinai, y de esa forma no la recibes, se te cae encima. Hay quien explica otra cosa. Hay quien dice que Dios puso el monte Sinai encima de ellos, porque una vez que ellos ya dijeron Nacé Benishma, o sea, ya dijeron la frase, si ellos se retractan de esa promesa a Dios, se retractan de esa promesa, a Dios no le va a quedar de otra más que conducirse con ellos como las demás naciones del mundo. O sea, él con los judíos, como recibieron la Torah de cierta forma especial, sin hacer preguntas, diciendo Nacé Benishma, según nosotros en el judaísmo entendemos que el trato al pueblo judío es distinto, porque la forma de recibir la Torah fue, pues, haremos todo lo que digas si no hicieron preguntas. Muchas otras naciones que hemos visto con el tiempo han desaparecido porque aunque tienen reglamentos que también tienen que cumplir en este mundo, pero hay ciertas condiciones especiales que se le aplican a aquellos que la aceptaron con los ojos cerrados, que a aquellos que no la quisieron recibir porque hicieron muchos cuestionamientos. Entonces la forma de juzgarlos tal vez es mucho más dura. Por ejemplo, si una persona hace un pecado X que también es prohibido para las otras naciones, la gente de otras naciones tiene la oportunidad, no tiene una oportunidad de corregir el error. Él va a ser juzgado tal cual la falla que hizo. A nosotros nos da una oportunidad de algo que se llama Teshuvah, de enmendar el error a tal grado que si tú lo arreglas, desaparece por completo de tu lista de faltas. Entonces, en ciertas cosas tenemos muchísimas consideraciones que nos ayudan a poder librar todo este mundo. Si ellos ahorita, después de haber dicho Nacé Benishma, ellos dicen, ya no queremos la Torah, ya no la queremos recibir, entonces están rompiendo esa promesa, están forzando a Dios de alguna manera a conducirse con el pueblo de Israel del mismo modo que con las otras naciones. Y muchas de esas naciones, por no haber aguantado la forma de ser juzgados en el cielo, pues llegaron a desaparecer. Dice, y lo que Dios quiere es que el pueblo de Israel siga existiendo hasta el final de los días. Entonces, como quiere eso, pues las consideraciones son diferentes. Mejor los obligo a recibirla para que yo los pueda juzgar a ellos y actuar con ellos de una forma distinta. Esa es otra de las explicaciones.
Otra explicación la trae un jajam que se llama el Gurarie. Entonces ahorita llevamos dos explicaciones. La que dijimos al principio del Tosafot, que fue la explicación que dijimos que ellos no sabían muy claro qué es Naaseh Benishma. Y la segunda que dijimos es para que no se retracten y sean juzgados de forma distinta. La tercera la trae un jajam que se llama el Gurarie, que dice que en el momento que Dios les iba a entregar la Torah a Israel, él tuvo que poner el monte sobre de ellos como un tipo de amenaza. ¿Para qué? Para que los adquiera de este modo como pueblo, con este sistema. Esto se puede comparar a la escrita en la Torah que trata de aquel que viola a una mujer. O sea, también la Torah trae ese reglamento. ¿Qué pasa con un hombre que viola a una mujer? Según la Torah, está obligado a casarse con ella sin poder separarse nunca más. Obviamente que la mujer tiene que aceptarlo, si ella no acepta, pues no. Pero si él la obligó y ella dice, pues sí, porque ya ahorita es muy difícil que cómo va a encontrar un matrimonio bajo las circunstancias que vivió, ¿no? Entonces él ya lo siente, fue una cosa así, la Torah obliga a la persona que se case con esa mujer y nada más tienen una regla específica que nunca jamás pueden divorciarse, jamás. Una vez que se casan ya no hay divorcio. ¿Por qué? Sí, sí te Una oigo. pregunta, ¿cómo estás? Sí, sí, hola, Itai. Va, Eh, te escucho. por ejemplo, ¿qué pasa si el que viola es un hombre casado? O sea, aparte de cometer adulterio, ¿La bueno, mujer es casada también? eh, No, porque entonces no, no podía casarse con ella, no una mujer soltera. En mujer soltera no hay transgresión de adulterio y antes en la Torah había posibilidades que un hombre, según la Torah, un hombre puede tomar a más de una mujer. Según la Torah. Los jajamim ok. son los que prohibieron que uno se case con más de una mujer, porque vieron que las cosas no estaban bien y así. Pero según la Torah, un hombre puede tomar a más de una. Entonces, Entonces un hombre también casado puede hubiera, casarse con ella. entonces también hubiera estado obligado a casarse con ella en ese Sí, momento. sí, 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 Hubiera tenido sí. dos esposas. Ok, Puede tener dos esposas, exactamente. Ya ok. lo que diga la primera, pues a ver cómo le va, ¿no? Pero pues puede tener dos. Según la ley de la Torah, podría. Entonces la obligan a casarse con esa mujer y sin poder separarse nunca de ella. Del mismo modo, entonces hizo Hashem con la entrega de la Torah. Él hizo con el pueblo de Israel, los tomó por la fuerza, como si fuera que hizo este acto. Y entonces los obligó de esta forma a estar unidos por siempre con él. No hay divorcio. Ya te tomé, no te puedes nunca separar de mí. Aplicó de alguna forma, según nos dijo Urgurarie, este tipo de regla a Shem sobre el pueblo de Israel, para obligarlos a que siempre estemos. Entonces, si viene una persona del pueblo de Israel ahorita y dice, yo me quiero divorciar de Hashem, Barmina lo alenu, ya no quiero saber nada de él, ni creo en lo que dice, ni creo en la Torah, Hasbe Shalom, o sea, hasta donde ya llegó a caer, pero puede llegar a pasar. Entonces dice, no quiero saber, entonces no te puedes divorciar, el matrimonio está. Entonces lo que haga es ser infiel a su marido y al final de cuentas pues, le fue infiel. Él tiene la obligación, todo como ya nacer en el pueblo de Israel, te obliga a estar casado con él para siempre. No hay divorcio. Ahora, hay quien, entonces esa es la tercera explicación y por eso dicen que lo forzó. La cuarta sería, hay quien explica que en caso que el pueblo de Israel llegue a pecar en cierto modo, digamos que ahorita llegó, él tiene reglamentos en la Torah que tiene que cumplir. Y hay uno de repente que yo ya no lo cumplió. X, no sé, eh, fue y comió una hamburguesa pensando que era kasher y realmente era taref. Y igual le dijeron es taref y se la come. Entonces él pecó. Entonces de esa forma, ellos podrían tener un pretexto como pueblo diciendo que ellos, mira, yo la verdad siempre comí esto. Y la Torah que me entregó Dios fue recibida a la fuerza. A mí me obligaron a recibirla, me pusieron el monte Sinai sobre mí y por eso la tuve que recibir. Y de este modo, los Yehudim no son responsables totalmente de sus caídas, están responsabilizando al que los tomó a la fuerza. Entonces, de esta manera, tienen, bueno, pues esa es tu obligación, tienes razón, no es que tú elegiste, se te obligó a hacer estas cosas, te cuestan trabajo, entonces de esa forma tienes una nueva oportunidad para volver a hacer las cosas bien, porque no decidiste hacerlo, es una cosa que te forzaron a hacer. Nada más entre paréntesis, esto es una cosa que fue a partir de la entrega de la Torá, que se sabe que el pueblo de Israel se sintió en muchos aspectos forzado por este sistema de entrega. Hasta que vino Purim, que es una cosa entre paréntesis que no viene aquí,
el pueblo de Israel ya recibió la Torá con gusto, con alegría, con amor, y la quisieron recibir otra vez. Entonces, difícilmente podemos decir que esta regla aplica hoy en día, porque nosotros somos descendientes de aquellos que vienen después de Purim. Entonces, ya de una generación que ya recibieron la Torá por amor, ya no la recibieron nada más por presión. Entonces, poner este pretexto hoy en día está difícil, pero para entender el concepto de la entrega de la Torá en su momento, como se entregó así, a partir de ese momento ellos tenían este pretexto. Nosotros nos obligaron y por eso tenemos que hacer estas cosas. Nadie me preguntó. Entonces me hicieron a la fuerza. Entonces, de esta forma tenemos las 4 explicaciones que tenemos a esta idea. Ahora, platicando un poquito sobre los propósitos que tenía Dios con respecto a la entrega de la Torá, podemos así decir lo siguiente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros ahora para entregar la Torá y más de esta forma? O sea, pensando no a nivel pueblo, o sea, a nivel Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para que nosotros recibamos la Torá de esta manera como un propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Por qué así? Entonces, yo puse algunas ideas, pusimos así. Idea 1 es pues, evitar que el miedo a la carga de responsabilidades exista y el cumplimiento de la mitzvot a un nuevo compromiso. Cuando dijimos entre las explicaciones del principio que la primera explicación, de hecho, habíamos dicho que ellos, cuando dijeron que hay 2 torot, que hay una Torah, no 2 torot, pero hay una Torah escrita y una Torah oral, dijeron, ¿cómo? O sea, hay más responsabilidades que resolver. No nomás es la pura Torah escrita y ya. Hay mucha más Torah de la que tenemos que hacer. Hay que atenderla. Eso, vamos a ver emocionalmente, con las emociones de cada uno. Cuando te forzan a recibirla de esa forma, te están obligando a ser una persona que pierde el miedo a la carga de responsabilidades. Haz de cuenta que tú llegas con un empleado o con uno de tus hijos y le dices, tú tienes que llevar a cabo esta cantidad de responsabilidades, las empieza a hacer. Después le duplica las responsabilidades. Si es que esa persona es una persona miedosa del cumplimiento de responsabilidades, tiene miedo a ese papel en su vida, va a negar esas nuevas responsabilidades, no va a crecer, va a decir yo hasta donde estoy bien, no quiero ese cambio nuevo de responsabilidades nuevas que me estás dando, es demasiada carga para mí. Entonces nosotros tenemos que evitar crear y crecer con ese pensamiento de evitar la carga de responsabilidades. O sea, tenemos que aprender que tenemos que ser gente que tenemos que soportar la carga de responsabilidades en cualquier circunstancia. Cuando cae una responsabilidad sobre mí, tengo que ser cumplido con ellas. No puedo decir, no es demasiado trabajo, ya no lo quiero. Por eso Hashem les puso el monte encima. Para que no digan, no, ¿cómo que demasiado trabajo ya no lo quiero? Demasiado trabajo y lo haces. Porque eso se llama hacerte una persona responsable. Cumpliendo, por ejemplo, las mitzvot y a tus nuevos compromisos. Cada cosa que vas adquiriendo, atiende tus compromisos. De esta forma te aprendes tú a ser una persona que lo que te toca hacer, lo tienes que hacer. Hay un miedo natural en las personas a evitar retos. La gente le gusta mucho estar en su zona de confort. Ahorita estoy muy confortable. Le viene un reto, está aterrorizado de lo que le va a venir porque no entiende, es un miedo a lo desconocido tremendo. Y tiene mucho miedo a los cambios. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo muy pesado. Como no sabemos exactamente lo que va a venir, no queremos hacer ese cambio. Entonces estamos contentos, ahí estamos cómodos. Entonces hay miedo a ese cambio. Y Hashem quiere un pueblo que sea valiente y confiado, que sepa que para tener un buen futuro en la vida, esto solamente se logra teniendo una autoestima alta y sin miedo a la superación. La gente que tiene miedo a los retos es porque tiene miedo a la superación. Cada reto nuevo es una superación. Tú nunca agarraste un esquí, te vas a subir una montaña, te tienes que lanzar en un esquí, estás temblando, te paraste en un escenario a hablar en público, no lo quieres hacer. Es un miedo a los nuevos retos de vida, entonces prefieres quedarte donde estás. Es que yo nunca hablo en público. No hables, ahorita habla, te toca hablar, te toca exponer, te toca decir, te toca enfrentarte, tienes que hacerlo. Entonces Hashem quiere un pueblo
o sea, para que le sirva, que sea valiente, que sí se puede enfrentar a los cambios que el futuro te ofrece. Las personas muchas veces nos sentimos muy cómodos en la zona donde estamos parados, no queremos cambiar. Donde estoy ahorita estoy muy bien. Cuando dicha zona de confort se te pone en peligro, y ya ahorita ya va a entrar una cosa nueva y ahorita ya te dice, chin, ahorita va a entrar mi zona de confort, va a cambiar. Entonces, es decir, que cuando nosotros creemos que se va a producir un cambio que va a desestabilizar esa seguridad que sentimos ahorita, tenemos mucho miedo, porque lo que estoy viviendo ahora ya no sé qué va a venir a futuro. Y este miedo provoca en nosotros que pongamos en una balanza los recursos con los que contamos. Y ahora, contra esos recursos que tenemos hasta ahora, contra los nuevos que tenemos que afrontar, produce en mí una cuestión de inseguridad. Me hace sentir, no estoy seguro de lo que va a pasar. Entonces empiezo a tener miedo. Y al no conocer nuestras capacidades reales, porque sí tienes la capacidad de aventarte en una montaña en esquí y tienes la capacidad también de pararte en un escenario. Pero como no conoces tus capacidades reales, entonces generamos un malestar de frustración y preferimos no enfrentarnos a eso. ¿Qué pasa cuando la persona no puede reconocer sus propias capacidades? Y no reconoce ni eso, ni sus habilidades emocionales, ni nada. No lo puede, no tiene esa fuerza para reconocerlo, no puede. Entonces, ¿qué hace? Como se siente incapaz, esa persona evita todo aquello que amenaza su comodidad. Entonces, cualquier cambio que amenace la situación en la que estoy viviendo ahora, no estoy dispuesto a tomar ningún curso nuevo, ningún diplomado, ni ninguna clase, ni a tomar nada nuevo que me quite lo que ya tengo hoy en día bajo control. Porque hoy en día, como vivo, estoy bien, no necesito moverme. Entonces, difícilmente te adaptas a los cambios. Y los cambios van a surgir de cualquiera, de una o de otra forma. Por otro lado, nosotros sí anhelamos tener cambios, tenemos ganas de tener cambios y ver superaciones, pero estamos tan asustados de esa superación que no lo sabemos lograr. Entonces, nos cuesta trabajo tomar decisiones personales y te vuelve muy difícil en el trato. Pero entonces, ¿tú qué quieres tener? Siempre quieres tener todo bajo control. Cuando ya se te zafa de tu control la cosa, empiezas a temblar de miedo. O sea, difícilmente puedes expresar tus propias emociones y no aprendes a generar estrategias y conocimientos y entonces te obligas a buscar justificaciones para dicha inseguridad que tienes y ya no lo quieres hacer, porque estás temblando de miedo. Ese es un temor que la gente puede llegar a tener. Entonces, cuando la persona aprende a afrontar el miedo al compromiso, que es lo que Hashem está buscando de ti, o sea, acuérdate, ahorita tú ya te comprometiste conmigo, no sabías todo lo que te comprometiste, pero ahora ya tienes un compromiso. No te dejo que seas una persona que fabriques en tu personalidad ese temor a los retos. No te dejo. Cuando la persona aprende a afrontar ese miedo al compromiso, entonces estos miedos ya desaparecen y te forman a ti en alguien que ahora ya tiene una autoestima alta. Ya es una persona que confía en ti, que puedes lograr, que puedes caminar. Te ayuda a valorarte mucho en lo que tú eres. No te limitas nada más a donde crees que puedes llegar ya. Te da una seguridad en las acciones y las decisiones que tomas. Te permite aprender a expresarte todas tus emociones. En conclusión, eso fue lo que Hashem hizo. Él formó un pueblo cuando le puso la montaña encima, capaz de afrontar sus miedos. Ahora están ahí. O la reciben o se mueren. Imagínate, o recibes tus compromisos o te despido. O recibes tus compromisos o no te casas, o recibes tus compromisos o no tienes negocio. Te hiciste un pueblo, o sea, es lo mismo, se te cae la montaña encima. O agarras tus compromisos o se te cae la montaña encima. Eso fue lo que Hashem les hizo. O aprendes a afrontar tus compromisos o ya la montaña te va a aplastar. Y él formó un pueblo capaz de afrontar esos miedos. El miedo es positivo cuando se usa para prevenir caídas y errores. O sea, no hay que vivir todo el tiempo sin miedo y a ver dónde te metes. Pero cuando sobrepasa este límite y te inmoviliza, impidiéndote la superación, eso es totalmente negativo. Y es lo que Hashem quiere. Entiende que cuando tengas miedo de algo, es como que tienes una montaña encima que está a punto de caerte. No lo enfrentas, la montaña se te viene encima. El pueblo judío salió de esta presión tal que tienen en Egipto. O sea, imagínense de dónde vienen. Ellos vienen de hace 50 días que estaban en Egipto. Y ahora llegan al monte Sinai. Entonces salieron de una presión tal en Egipto
constantemente la presión que vivían ahí atentaba en contra de la autoestima personal. ¿Cuál era el trabajo? Bajar la autoestima hasta el suelo. Es lo que todo el tiempo hacían en Egipto. Pisarle su autoestima, hacerlo ustedes no valen, ustedes no valen, ustedes no valen. Es lo que todo el tiempo estaban tratando de hacer. Por ello, era extremadamente importante para poder formar una nación estable que realmente ellos hayan superado los temores, porque vienen con la autoestima baja. Entonces hay que enseñarles que sí valen. Y así ellos van a estar listos para todas las pruebas que vengan, que el pueblo vaya a tener en el futuro. O sea, cualquier prueba que les venga lo van a poder superar. Un ejemplo para entender bien esto es que, por ejemplo, un padre le dice a su pequeño de 3 años, le dice, mira, hijo, ¿tú quieres ir a nadar? Invita al niñito, de un niño de 3 años, lo va a llevar a una alberca, lo lleva a nadar. Entonces lo lleva primero, dice, sí, porque el niño no tiene idea qué es nadar. Dice, pues vamos a nadar, ¿no? Lleva al niño, lo lleva a un chapoteadero que tiene una altura más o menos de profundidad de 30 centímetros. El niño de 3 años obviamente mide más de 30 centímetros. Lo pone en la alberquita le llega más o menos ni a su panza, a lo mejor, entonces el niño está feliz, dice, wow, está padrísimo nadar. Lo metió en un chapoteadero, feliz, y ahí está. El niño se siente muy confiado, se siente tranquilo de estar ahí. Ahora, cuando el niño crece un poquito, y ahora el papá le vuelve a decir, ¿quieres ir a nadar? Entonces el niño piensa, pues, ¿dónde voy a ir al chapoteadero? Es donde yo sé nadar. De repente, ¿qué le pone delante de él? Una alberca que tiene una profundidad más o menos de 1,80 m. Y el niño cuando ve eso, se siente asustado, dice, y muchísimo miedo, y empieza a pensar que su papá lo engañó. Le dijo, ¿cómo? Tú me dijiste a nadar y me estás trayendo a un lugar donde yo me voy a hundir. Y empieza a temblar de miedo, y ahora lo obliga a nadar en una alberca honda. O sea, al principio, obviamente, con su maestro, ¿no? Por supuesto, porque es una alberca honda. Le empiezan a enseñar ahí y el niño está con ese miedo de esa superación. Él desearía nunca haber aceptado ir a nadar porque se sintió engañado, pero quisiera nunca haber sabido ni escuchado la palabra nadar. Dijo, Shema, imagínense el sentimiento que él tiene y el temor que está sintiendo. No entiende el bien que ahorita se le está generando cuando le están enseñando a salir de la alberca y a salir de la zona de confort que solamente tienen un chapoteadero de 30 centímetros. Si no le enseñas a salir de esa área, nunca vas a saber salir de una zona de confort para tener una vida de superación y así aprender a superar las pruebas que la vida le presente. Solo después de haber aprendido a nadar, cuando ya sabe hacerlo, le van a quedar clara la lección de que qué tan importante era saber hacerlo, porque ya aprendió a nadar y va a estar feliz que su papá lo haya forzado a aprender. Así que qué bueno que me obligaste a nadar, porque si no me hubieras obligado, puedo ser viejito y nunca nadar. Entonces, Baruch Hashem, que me obligaste, y es lo que Hashem hizo con los puntos del monte de Sinai. Sobre ellos, sobre esa idea, es lo que dijo la primera parte, que ellos tenían miedo cuando entendieron que el compromiso era mayor. Entonces, de aquí vemos que ese, lo que quiere Hashem era arrancar ese miedo. Sobre la segunda idea, que era la idea que habíamos planteado, era, déjenme más recordar que habíamos dicho en la segunda, que ellos habían hecho una promesa. Dijeron, nos vamos a conducir de cierta forma. Dios tenía miedo que ellos se retracten de esa promesa. O sea, si se retractan, los voy a tener que juzgar del mismo modo que juzgó otras naciones. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces, aquí aprendemos de esta segunda explicación algo muy grande para toda la vida de nosotros. Si él tenía miedo que se retracten de su promesa, porque de esta forma él los va a tratar de una forma diferente, entonces no hay forma que te eches para atrás, y si ya lo prometiste, lo prometiste. La lección base que tenemos que todos llevarnos nosotros de aquí es, aprende a cumplir tus promesas. La confianza es la base para poder construir la relación entre los individuos. La confianza hay que ganarla. O sea, si tú eres una persona que promete algo, cúmplelo. Esta se adquiere cumpliendo lo que tú prometiste. O sea, si tú me dijiste vas a llegar, si tú me dijiste vas a entregar, si me dijiste vas a venir, cúmplelo. Ya me lo prometiste. Cuando tú cumples tu palabra, entonces estás reflejando cómo va a ser tu conducta en el futuro.
Dices algo, haz lo que dijiste. No puedes, no digas. Pero si sí puedes, cumple lo que dijiste. Cuando la persona dice algo y esto difiere de lo que realmente sucede, está provocando que nadie confíe en él. ¿Por qué voy a confiar en ti si me prometes algo y a la mera hora no lo cumples? La persona no debe de hablar y de decir que va a hacer algo y luego buscar excusas para que no ocurra lo que prometió llevar a cabo. Es que yo sí quería, pero a la mera hora no me salió porque, pues, no sé, y empieza a buscar, me dio hambre, o estaba mal mi reloj, o no sonó la alarma. No sé cómo le vas a hacer, o sea, tú prometiste algo, cúmplelo. Si no, no digas. Cuando se promete algo y se cumple, tu palabra tiene un valor. O sea, lo que dices, cúmplelo. Y por el contrario, si no lo haces, vemos que tu palabra no. O sea, sufres un gran daño. La persona tiene que tener la certeza que se conduce por el camino del medio. O sea, ¿qué es el camino en medio? O sea, ¿qué sucede? Dice, yo a veces voy, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Voy por el camino del medio. Dice, ¿qué sucede cuando alguien tiene un exceso de confianza en sí mismo? O sea, yo confío en mí, soy lo máximo, soy lo más grande y tengo un exceso de confianza. Eso quiere decir que no sales por el camino del medio. Estás excediendo la confianza. La persona puede llegar a caer en una cosa que se llama soberbia y prometer cosas que seguro no va a cumplir. Porque como él tiene un exceso de confianza en su persona, él cree que es un sabelotodo y puede hacer todo. Entonces promete cosas que no va a hacer. Y sin pensar dijo que sí, sí, sí a todo. Pero no más eso es por soberbio, porque él no puede permitirse el gusto de negar. Cuando te comprometes a algo, piensas que será un verdadero sí lo voy a hacer. Si te comprometes, que sea un sí. Cumplir con algo que prometes tiene que ser algo muy importante para ti. Cuando cumplas, tienes que saber que la recompensa es enorme, ya que estás generando un buen nombre para tu comunidad, un buen nombre para tu familia y para ti mismo. Eres de la familia de los que cumplen su palabra. Eres de la familia, eres de la comunidad que cumplen lo que dicen. Dios quiere que este pueblo exista para la eternidad. Ese es su plan. Y no como aquellas naciones que han desaparecido con el tiempo. Estas naciones, por eso dijo, yo no quiero juzgarte como otras. Estas naciones se convirtieron en seres personalistas y egoístas. No fueron gente que funcionaron bien. Las otras naciones no se preocupan en su existencia perpetua. De hecho, sería mejor que desaparezcan de la superficie de la Tierra. ¿Para qué existen naciones que dañan al mundo? Sin embargo, el mundo está sediento de aquellos seres en los que verdaderamente se puede confiar. Son buenos ejemplos para el mundo y esto garantiza una perpetuidad absoluta de todo, de tu familia, de tu comunidad y de ti. Entonces, lo que Dios quiere que este pueblo es que perdure. Y esto solamente se logra enseñándole al pueblo a cumplir con su palabra. Entonces, los pone debajo de un monte que está a punto de caerles encima para que digan, no, Señor, tú ya prometiste, cumples. Y ese es el resultado lógico de esta acción. Si a un empleado le solicitan trabajos y se compromete a llevarlos a cabo, hay gente que, por ejemplo, nosotros hacen con nosotros servicio social. Se comprometieron, ayer tuve una junta con gente de la comunidad de unas personas que se comprometieron a hacer un servicio social. Sí vamos a ir. Se comprometieron a hacerlo, hazlo, porque si no, van a decir, las gentes que me mandan se van, no me cumplen. Me dijeron, hay gente que sí me cumplió. Me dijeron, yo quisiera contratar a esa persona para que trabaje con nosotros en la comunidad. O quiero que sea el siguiente líder comunitario, que sí trabajo, que esté en la mesa directiva de la comunidad futuro. Pero entonces cumplan lo que dicen. Entonces él quiere eso. Si un empleado, perdón, le dijiste que tú hagas un trabajo y lo va a llevar a cabo y al hacerlo garantiza su perpetuidad en la compañía, pero si no lo hace, solo está garantizando el despido de la compañía. ¿Quién sabe si va a salir acompañado de una carta de recomendación en el futuro? ¿Por qué lo voy a recomendar si me queda mal? La nación egipcia difícilmente cumplía lo que prometía. Ellos dijeron a los judíos que iban a ser parte de la sociedad moderna de Egipto. Así les dijeron, convirtiéndose en constructores del famoso imperio. Así les prometieron. Sin embargo, solo aprendieron que aquellos que dan su palabra en algo no lo cumplen. Entonces, ellos venían de una educación de un pueblo egipcio, 210 años, que ven que la gente que cumple no cumple. Imagínate que tú creciste tu familia desde tus abuelos hasta ti, tus hijos, en una nación que todo el mundo roba. Entonces tú crees que lo correcto es ser un ladrón.
porque vienes de un pueblo donde ven que lo correcto es robar. A ellos creían eso, y lo correcto es lo que hacen los egipcios, prometen y no cumplen. Entonces ellos fueron esclavizados por eso y no cumplían, veían que gente que no les cumplía lo que hacían. Entonces Hashem no puede permitir formarse un pueblo bajo el error de visión que yo puedo tener un pueblo que no cumple en su palabra. Entonces esa fue la otra explicación. Otra explicación que dijimos fue la del Gur Aryeh. El Gur Aryeh, que fue la tercera que dijimos arriba, que fue también la de la montaña, esa habíamos dicho, pues voy a decir, habíamos dicho que era una amenaza, como el mismo caso de un hombre que viola a una mujer, que tiene que quedarse al mismo tiempo ya casados de por vida y unidos para siempre. Esa fue la tercera explicación que habíamos dado. Sobre esto, ¿cuál es el pensamiento sobre esta explicación para que quede bien? Queda así. Nosotros tenemos que pensar en una idea bajo esa explicación. Tengo que pegarme a Dios en pensamiento y en alma. Mi mente y mi alma tienen que estar pegados a él en todo. Entonces, Dios requiere de un pueblo maduro y que su relación sea duradera. Eso es lo que Él quiere. El pueblo de Israel debe estar plenamente convencido que el camino de Dios es el correcto. Para ser el pueblo de Dios, pues ser pueblo de Dios. Lo que Él dice que hacemos, que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Porque estamos plenamente convencidos que eso es lo que hay que hacer. Y que no solamente aceptaron ser sus servidores de Dios por la emoción momentánea que vivieron ahorita a la salida de Egipto. No por eso fue. Tiene que ser un pueblo que esté comprometido tanto en corazón como en la razón. No nada más así, porque ahorita me conviene, estoy contigo pegado, cuando me deje convenir ya no. El pueblo judío no debe nunca abandonar a Dios, porque va a pensar que alguna de sus leyes no es lógica, porque eso nosotros es lo que Él quiere. No me vas a abandonar aunque no te quede lógico lo que estoy diciendo que hagas. Y tiene que saber que su relación con Él es puramente de apego. O sea, digo, no, yo me llevo contigo y estoy pegado a ti en todos los sentidos. El pueblo judío tiene que entender realmente que Dios es único. No hay posibilidad alguna de sustituirlo por otro credo. No hay chance. Nosotros, una persona que es de otro credo, sí tiene posibilidades de convertirse al judaísmo y de integrarse a nuestro pueblo. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Le prometimos ser absolutamente, ¿cómo se llama? Fieles uno al otro. En Egipto había una cultura politeísta. Ellos creían en muchísimos dioses. Esos politeístas. Entonces ellos tenían dioses para todo. Si alguno no resolvía el problema, entonces decían, pues si este Dios no me lo resuelve, entonces voy con el otro. Y después de más de 200 años de haber pertenecido a una sociedad donde el pensamiento múltiple giraba en este entorno, los judíos crecieron en esa sociedad, donde te dicen, si no te resuelve el Dios del río tu problema, vete con el Dios de la montaña. Si no te lo resuelve de la montaña, vete con el chivo. Si el chivo no te lo resuelve, vete con la piedra. Si la piedra no te lo resuelve, ve con la madera. Y cada uno iba con el que le convenía. Ahí crecieron. Entonces imagínate, todo un pueblo crece en un lugar donde tiene un pensamiento múltiple que le puede aspirar a cualquier Dios lo único, entonces es un desastre. Entonces es una nación que está erradicada totalmente en una falsedad, porque vas a pedirle al que te conviene. Ahora, no solo alcanza con decir nace ben Ishma. No es una cosa nada más de emoción, estamos emocionados y cuando se me quite la emoción te abandono, me voy con la piedra o me voy con la tijera. Por pura emoción no es así. Nosotros tenemos que coincidir siempre nuestra mente con nuestro corazón y no es una cosa de ahorita sí, mañana no. A medida de ejemplo, digamos que llegó un joven y compró un pantalón nuevo de moda. Fue a una tienda, le gustó un pantalón, lo compró. Y se sentía muy cómodo y feliz luciendo su nuevo pantalón. Está feliz, todo el mundo, vean mi pantalón, está padrísimo, está lleno de hoyos, lo que sea. Repentinamente cambió su talla o su gusto o la moda, entonces decide que ese pantalón ya no es más de su agrado, lo tira comprando otro pantalón. Pero cuando lo estrenó, verdaderamente amaba ese pantalón, lo amaba. Sin embargo, después de un tiempo, ya no está de acuerdo con lo que el pantalón le ofrece, porque ya le aprieta en la cintura, ya se ve gastado, ya no lo quiere, lo desecha. Entonces, Dios no quiere que el pueblo se comporte con él como si él fuera un pantalón nuevo. Y cuando ya no me queda el pantalón, lo tiro y cambio de pantalón. Por eso nos obligó
a no despegarnos nunca del compromiso que adquirimos con Él por siempre, y nos adquirió como una mujer que fue violada, para que no haya forma nunca de divorciarse de Él, y para siempre, sin chance de hacer un cambio así nada más porque sí. Si haces eso, entonces estás tirando lo que Él busca al pueblo. El aprendizaje general es que no se deben de hacer las cosas solo por pasión, sino que tienen que estar en perfecta armonía sus sentimientos y su razonamiento. La fe verdadera en Hashem se basa solamente en el principio fundamental que no nos permite ser una nación que puramente trabaja por emoción y que no piensa. Tú tienes que saber, yo decidí esto, no hay forma de cambiarme, entonces me voy con lo que tengo. No me puedo cambiar al de al lado porque me queda mejor. No le creo a esa nueva filosofía, ni a esas nuevas ideas, ni al tai chi, ni a las nuevas cosas que hay, porque no son mías. No es una moda. Entonces, Bezrat Hashem, esa es la 3, última nomás, para tener Bezrat Hashem. Las nuevas hasta aquí están bien. Como ya he hablado casi yo todo, no sé, ¿van bien? ¿Van conmigo? Sí, todo bien, jaja. Baruch Hashem. Entonces, la última que dijimos es, porque ¿qué va a pasar si el pueblo de repente cae en un tropiezo y ellos van a decir, no, pues es que no, a mí la verdad lo que pasó es que me obligaron a recibir la Torah a la fuerza, entonces tengo un pretexto para que si me equivoco, puedo tener una nueva oportunidad para poder enmendar mi error. Esa fue la cuarta explicación que dimos. ¿Cuál es el pensamiento de esta cuarta explicación? Para que entiendan el beneficio de haberlo hecho de este modo. Dijimos que era entonces para darnos un pretexto y poder perdonarnos a la hora de pecar. Entonces esto funciona así. El hecho de presionar a otro para que adquiera algo que realmente le conviene, o sea, yo te digo, de verdad haz esto, te conviene, te vuelvo loco para que hagas algo que te conviene hacer. Inclusive que es totalmente para tu beneficio. En un principio, como te obligué, o sea, a ti, Benny, yo llegué y te dije, ¿sabes qué, Benny? Esto te conviene. Te conviene. Pero como yo te forcé, y aunque yo sé que sí te conviene, tú tienes un sabor de boca amargo porque fuiste forzado a agarrarlo aunque te convenga. No quieres hacer lo que te conviene. Te obligan a tomar clases de piano o que tu papá fuerza juegues fútbol, o tu papá sabe que a ti te conviene estudiar negocios porque pues eso te va a dar parnasá tová y te va a dar una buena vida, pero tú quieres estudiar cine, ¿no? No, te vas a ver amargo toda la vida, aunque sí te conviene estudiar negocios, pero no te vas a ver rico porque te obligué. Lo que sea, o sea, te obliga a tomar una decisión que tú no entiendes, pero aunque no la entiendes, te forcé y te hace un sabor amargo. Y eso te hace sentir que quizá eso es lo que estás obteniendo ahora, no es tan bueno, porque como me obligaste, tal vez no es tan bueno lo que me diste. Pero el que te lo da, sin embargo, tiene totalmente otra intención el hecho de hacer la entrega de este modo. ¿Para qué te lo entrega así? ¿Por qué te lo entregó así? Él te está dando a ti un chance para que cuando lo recibas, que si se equivoca en el uso del objeto, puedas escapar al sentimiento total de culpabilidad que se genera cuando se comete algún error. Lo que hago al forzarte es que si tú llegas a equivocarte en algo, digas, yo me equivoqué porque me obligaron. Entonces te dio la opción. Es que ¿sabes por qué no me fue bien en negocios? Porque me obligaron a estudiar. Entonces te di un chance, a la hora que te hice forzado, te doy un chance que si te equivocas, puedas enmendar tu error de alguna forma. Porque si tú hubieras elegido en negocios y te va mal, entonces tú eres una persona que no eligió bien en tu cerebro. Pero como elegiste por mí, tienes un chance que si cometes algún error, puedas cambiar en el futuro, indicándote Pero es que siempre... Sí. Este ejemplo queda perfecto como con justo de lo que estamos hablando, que es con la Torá. Que Dios nos dio una serie de reglas porque sabe que nos conviene y porque son buenas, pero tal vez hay mucha gente que no las quiere seguir, que quieren comer taref, pero Dios te está diciendo y te está, bueno, no quiero decir forzar, pero más o menos a que tú comas kasher, ¿no? ¿Sí? ¿O cómo lo podemos ver? Eso, Dios te está forzando a que comas kasher. Entonces tú lo empiezas a hacer. Sabe que es lo bueno para ti, pero a ti
te tienta a comer carne taref, porque tú dices que es Porque más rica. estás incómodo que te forzaron. Entonces, si te llegas a tropezar y no comiste kasher, entonces tú dices, bueno, yo comí taref porque la verdad me sentí forzado y no me sentí cómodo. Entonces, en el futuro puedes cambiar y de esta forma existe siempre una escapatoria a tus problemas y te hace ver que no todo está perdido. Si tú hubieras elegido por ti mismo ser vegetariano y caes y un día comiste carne, tú elegiste y caíste en tu falta de vegetariano. Entonces no eres un buen vegetariano porque caíste en tu falta. Ya no tienes el sentimiento que puedes cambiar en el futuro y otra vez volver a empezar de cero. Porque fue un fracaso. Ya yo fracasé, no tengo la fuerza para no fracasar. Pero si es que yo te digo, tienes que ser vegetariano y a fuerza eres vegetariano por mí y un día comes carne, dices, bueno, yo fui vegetariano porque mis papás eran vegetarianos y no es que yo quería. Entonces sientes esa posibilidad de que tienes otra nueva oportunidad para volver a empezar de cero. O sea, cuando un pequeño niño acepta, por ejemplo, que se le compre una bicicleta, ¿no? Él no la sabe montar. Es tan bien entendido por el papá que el niño se va a caer varias veces. Porque ya tiene la bicicleta, pues seguro se va a caer hasta que aprende a usarla, ¿no? Sin embargo, el pequeño no piensa en eso, solo se emociona por estrenar este nuevo juguete. Entonces el papá le compra la bicicleta, lo condiciona que solo si me prometes usarla, te la compro, porque luego se la compras, la tienes ya arrumbada y no la usas. Te la doy, pero si la usas. Así hizo Hashem con la Torah. Yo se las doy, pero si la usan. O sea, tú me la estás pidiendo, tú dijiste Naaseh Benishma, tú aceptaste, dame una carrera. O sea, llegaste, tú dijiste, yo quiero estudiar negocios. Y tú me dijiste, quiero hacer negocios. Está bien. Sí te obligo, te doy negocios, pero te obligo que te dediques a negocios y le eches ganas a la carrera y estás obligado a echarle ganas. Tú la querías, pero yo te obligué. ¿Para qué te obligué? Para que no te obligué de cero. Tú querías y yo te obligué. ¿Para qué le agregué la obligación a lo que tú querías? Te obligo yo a prometerme que vas a usar la bicicleta. El niño al principio puede hasta reírse, pues si yo te la pedí, o sea, ¿qué clase de condición me estás obligando a usar la bicicleta si yo la quiero? ¿Cómo me estás poniendo una condición impuesta de obligarme a usar algo que yo quiero? Entonces parece hasta un chiste y acepta gustoso usar esa bicicleta. Cuando el niño comienza a montar la bicicleta y se empieza a caer y a recibir golpes, comienza a abandonar la bicicleta y ya no la quiere usar porque se golpeó. Entonces viene con su papá y le dice, ya no quiero la bicicleta. Tu papá le dice, no, yo te la compré, tú me la pediste y te la compré con la condición que me prometiste que la vas a usar. Entonces yo te obligué a usarla, pero tú la querías. O sea, en el caso de kasher, tienes que pensar, como me lo pusiste, que la gente sí quería comer kasher, sí quieren comer lo bueno. La gente quiere ser buena, quiere hacer lo correcto. Pero te obligo a hacer lo correcto, a pesar que sabes que es lo correcto, pero te obligo. Entonces, igual el niño, ya no la quiere usar. Entonces le dice, te recuerdo la promesa, te obligué a usarla y a practicar en ella diariamente. El hijo se queja y se lamenta reclamando que todas las caídas que yo tuve son por culpa de que mi papá me obligó a usar esa bicicleta. Se le olvida que la quiso y no desea reconocer que él mismo quería la bicicleta. De este modo, el pequeño se puede escapar de su sentimiento de culpabilidad que generó por no saber montar la bicicleta y le da chance de seguir intentando hasta montarla bien. Porque si yo te la compro nada más por tu capricho y no te obligo, entonces, y a la mera es una regada, entonces toda la culpabilidad recae sobre ti mismo. Entonces ya no vas a querer hacerlo. Pero si yo te obligué, pues tienes dónde escapar. ¿Sí? No es exactamente una persona que nunca quiso cumplir. Él sabe que todo lo que estoy diciendo es para tu bien. La excusa existe para permitirle seguir esforzándose en usarla bien, pero no para flojear y marcar siempre una escapatoria o negarse a usar las cosas, porque la promesa está tangible. Un papá tiene que considerar esta forma educativa con respecto a los niños. Tiene que pretender nunca encajonarlos a tal grado que no tengan una escapatoria a sus malos actos, pensando que ya nada queda por hacer y que son totalmente un fracaso. Cuando tú eduques a alguien, dale la oportunidad siempre de una escapatoria. Tienes que darles esa oportunidad para que vuelvan a intentar otra vez
y aunque tengan varias caídas, se levanten. Hay que ser misericordioso y que no buscó su propio beneficio al darles este regalo. Estoy buscando el contrario de lo que tú quieres y te lo estoy tratando de dar bien para que a ti te sirva y te esfuerzo nada más para que sepas que lo puedes hacer. Hay muchas caídas. Entonces te permite quejarte, te permite mantenerte en contacto con él y expresarte las frustraciones de las cosas, hasta que aprendes a ver el bien de lo que recibiste. Cuando los hijos tengan a sus hijos, entonces los van a educar del modo de estar preocupados por ellos en darles cosas benéficas, incluso que tropiecen y mantengan su contacto con el papá al expresar lo difícil en el uso de lo recibido, van a mantener ese contacto con su papá, porque ellos entienden al final que es bueno. En Egipto la educación era muy diferente. Ellos eran subyugados a los ciudadanos, los apretaban y los golpeaban. Entonces, ellos nunca veían el beneficio de nada. No le veían nada bueno a todo lo que hacían ahí. Entonces, Dios quiere un pueblo que cuando eduque con yugo, finalmente sea un beneficio para aquel que lo ejecuta y no para aquel que lo propone. Nada más para dar una conclusión a lo que dijimos y con esto cerramos el tema. Entonces, concluyendo a todas estas ideas que dijimos. Cuando Dios puso al pueblo de Israel debajo del monte Sinai, el beneficio para el futuro fue así. Si lo hubiera puesto en las faldas, todos estos beneficios no los tendríamos. No tendríamos autoestima alta. No sabríamos cumplir nuestras promesas. No sabríamos que siempre tenemos una segunda oportunidad. Nada más para que vean por qué lo hizo de este modo. No sabríamos ¿qué otra cosa aprendimos aquí? Que las cosas no nada más se hacen por pasión, sino hay que hacerlo también pensando y no nada más buscando la comunidad del momento, sino hay que ser fieles a los que fuimos fieles. Todas esas enseñanzas nos dio. Uno cree que no hay nada. Aprendemos a afrontar nuestros miedos. Aprendimos entonces, como dijimos, a la autoestima alta, a valorarnos a nosotros mismos. Por este sistema que nos entregó la Torá de esta manera. Aprendimos seguridad en toma de decisiones, a enfrentarnos a las pruebas que nos presenta la vida. Todo lo que sabes hasta hoy en día sobre este tipo de cosas, no las tendrías en tu sangre si Dios no nos habría entregado la Torá de la forma que lo hizo. Aprendimos a cumplir nuestra palabra, a ser amados por los demás, a que no tengamos soberbia, a que la perpetuidad como pueblo depende de nosotros. Aprendimos a que tenemos que ser verdaderamente fieles y leales, a ser más pensantes que apasionados. Aprendimos a erradicar la falsedad, a dar a nuestros hijos cosas que realmente les convengan, a tener una buena relación entre padres e hijos, a tener una buena relación más cercana con Dios, a saber que siempre existe una seguridad, una segunda oportunidad. Estas son unas cosas que yo pude apuntar en ese momento, que aprendimos de estas formas de explicar la entrega de la Torá de esa manera. Entonces, si con esto no nos basta para entender que la Torá es un mar infinito de aprendizaje en todas las áreas y facetas, entonces, pues, ¿qué aprendimos? O sea, ¿tú creíste que fue cruel? La respuesta es mejor échate el clavado, aviéntate al agua y aprende que el mar no nada más es lo que se ve en la superficie, porque el mar es más hermoso por lo que tiene las profundidades que lo que se ve arriba. Entonces hay que tratar de echarse el clavado. Bezrat Hashem que les haya gustado. Esta es la idea de por qué la entrega de la Torá fue de esa forma en el Har Sinai, por qué tuvo que hacerlo así. Y pues, con esta idea cambia totalmente nuestra perspectiva, por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Si alguien tiene algún comentario que hacer o que tenga que agregar, o si no, ya le damos por cierre a la plática. ¿Todo bien? Todo muy bien, jaja, muchas gracias. Pues muchas Todo gracias. bien, Raúl, gracias. Muchísimas Shabbat gracias a shalom. todos ustedes.